Apenas son las 6 de la mañana. Miro por la ventana, el día despierta lento. Los primeros rayos del sol se reflejan en los cristales de los edificios. En la avenida elevada apenas circulan unos pocos coches. Tokio se despereza, y yo con ella. El tren avanza y los andenes van quedando atrás. Por la ventana, las sombras de la ciudad se estiran mientras el paisaje cambia. Cada estación es un breve adiós. El viaje apenas empieza, pero ya siento que algo se mueve dentro. Vamos de Tokio a Shinjuku, donde hemos quedado con un guía que nos va a realizar la excursión, y desde ahí partimos a la excursión de 5 lagos. Entonces aparece el tren bala. Su silueta blanca, afilada, atraviesa el andén como un relámpago contenido. Una obra de ingeniería impecable. Verlo partir o sentir su llegada es entender la precisión japonesa hecha movimiento. A bordo, el viaje se llena de pequeños placeres. Un sándwich de pollo, otro vegetal con huevo. Sabores sencillos, pero cuidados con el mismo detalle que todo aquí. Hasta comer parece un acto de respeto. Las cascadas de Shiraito aparecen como un telón de agua suspendido en el aire. Decenas de hilos blancos caen desde el bosque, alimentados por el deshielo del monte Fuji. El sonido es profundo, casi hipnótico. El aire huele a tierra húmeda y a vida. Dicen que este río nace de la nieve derretida que duerme en la cima del volcán y que sus aguas han sido símbolo de pureza durante siglos. Aquí todo parece moverse al ritmo del agua, los árboles, la niebla, incluso el pensamiento. Y de fondo tenemos la cascada Shiraito. Camino sobre las piedras junto al río. El agua corre limpia, helada. Me agacho, toco su superficie y bebo un sorbo. El agua nace del fuego, del volcán que duerme en la cima del Fuji. Tal vez todo lo que fluye alguna vez ardió. En Japón, hasta el silencio guarda memoria del fuego. Y en algún lugar, ese fuego aún respira. Vamos a tomar un refresco. Nuestro siguiente destino, un lago frente al imponente monte Fuji. El paisaje promete ser de esos que se graban en la memoria. Las nubes cubren aún la cima, pero incluso así su presencia impone respeto. El lago refleja parte de su silueta como un espejo en calma. Vamos a entrar a una cueva que conserva hielo del agua que se filtra del mismo Fuji y queda estancada en la misma cueva y se congela. Así que creo que va a ser toda una experiencia.
Nos adentramos en unas cuevas cercanas al Fuji. El aire se vuelve frío, cortante. El hielo aún se conserva en su interior, testigo del invierno perpetuo que habita bajo la montaña. La luz de las linternas se refleja en las paredes húmedas y por un instante parece que estuviéramos dentro del propio corazón del volcán. Estamos en el famoso Bosque de los Suicidios y vamos a hacer una ruta de 25 minutos. Y aquí tenemos el cartel, es un cartel bastante famoso que aparece en todos los documentales, películas y demás. La ruta nos lleva al bosque de Aokigahara. Dicen que crece sobre la lava solidificada del Fuji. El suelo está cubierto de musgo, raíces y silencio. La vegetación es densa, casi irreal. El aire aquí es distinto, pesado, pero lleno de energía. Caminar por este bosque es como atravesar la frontera entre lo vivo y lo eterno. Y mientras avanzo, siento que algo dentro de mí se ordena, como si la naturaleza me recordara el pulso original de la creación. Aquí la brújula se pierde, pero quizás lo que realmente se pierde es el miedo. Caminar entre estos árboles es hacerlo sobre la memoria del fuego y sentir cómo la vida siempre encuentra forma de regresar. Volvemos al lago. Ahora sí, el Fuji se muestra completo, majestuoso, su cima blanca recortada contra el cielo. No puedo evitar sonreír mientras disparo una y otra foto. Cada encuadre es una postal viva. Me maravilla cómo lo real y lo digital pueden fundirse. La fotografía me conecta con la esencia del lugar. Finalmente hemos tenido mucha suerte que saliese el sol y ha quedado totalmente despejado el monte Fuji. El agua del lago se mueve apenas. Es un momento de calma antes del siguiente paso del viaje. Seguimos recorriendo el pueblo de Saiko. Las cubiertas de paja parecen flotar sobre las estructuras de madera. Las banderas ondean frente a una pequeña posada. Dentro sirven ramen recién hecho. Un cuenco caliente y una cerveza japonesa. El descanso perfecto antes de continuar recorriendo el pueblo.
Está ubicado junto al lago Saiko, al pie del monte Fuji. Fue devastado por un deslizamiento de tierra y tras su reconstrucción en el 2006 se convirtió en un museo al aire libre con 20 casas tradicionales restauradas, ofreciendo un vistazo al paisaje rural japonés. Las últimas casas aparecen entre los cerezos. El Fuji domina el horizonte, sereno, eterno. En el centro del pueblo, una pequeña cascada rompe el silencio. El agua es clara, fresca, fluye hacia un estanque. Observando el interior de una casa tradicional. El suelo de madera cruje suavemente bajo los pies. Tatamis, vigas, papel y madera. Actualmente en cada casa se centra en un tipo de comercio y ya hace muchos años que la gente del pueblo no vive aquí. El agua del estanque se mueve despacio, las carpas de varios colores emergen y desaparecen, dibujando círculos perfectos sobre la superficie. Todo aquí parece formar parte de un equilibrio natural. Al mirar hacia arriba, descubro la trama de madera y bambú que sostiene la cubierta. Cada viga, cada fibra, habla de la mano paciente que levantó estas casas. Camino descalzo sobre la tarima de madera. Cada paso me conecta con la vida sencilla que un día habitó estas casas. Avanzo por la sala. Las paredes de madera conservan un aroma antiguo. Al final, las miniaturas me esperan de nuevo, como si custodiaran la memoria de este lugar. Me siento frente al caldero apagado. Apoyo mi mano sobre el hierro frío, como buscando en él la voz de quienes lo usaron antes. Sobre mí, un pez forjado en metal vigila la estancia, símbolo de protección y de vida en medio del recuerdo. Observo las herramientas expuestas, sierras de madera y metal que usaban los campesinos de la zona. Objetos sencillos que sostuvieron la vida cotidiana de este pueblo. A lo lejos, el monte Fuji se alza nevado, imponente. La calle me lleva hacia la colina donde se alza la pagoda Chureito. A los lados, casas cuidadas con esmero, lámparas de piedra, jardines recortados. Cada paso es un viaje en sí mismo. Antes de continuar hacia la pagoda, nos detenemos en la pila de purificación. El agua corre sobre la piedra y con cada gesto limpiamos nuestras manos y nuestras bocas como marca la tradición. Dejamos atrás el dragón de bronce y frente a la ladera aparece una construcción de madera. Sus pilares y su techo oscuro parecen fundirse con la montaña, como si el santuario creciera de la tierra misma. Bueno, ya estamos en la zona de la pagoda de Chureito, en la parte baja, y ahora vamos a subir a través de la cuesta, hay unos 400 peldaños. Nos han dicho que hay una cola de 1 hora para poder hacer esa famosa foto de la pagoda y el monte Fuji, pero bueno, desde luego que va a merecer la pena. Así que acompañadnos y os contamos más cosas. Farolas de madera se alzan a lo largo del camino, aunque apagadas, siguen marcando la senda, testigos mudos del paso de generaciones. Una joven, vestida con kimono, posa entre los cerezos en flor, con el Fuji como telón de fondo.
Desde la base contemplo la pagoda Chureito. Su silueta se alza firme, rodeada de cerezos en flor. Aquí comienza la espera, un ascenso lento, pero recompensado por una de las pistas más icónicas de Japón. La subida es larga y la cola interminable, pero a cada paso el paisaje me recuerda por qué merece la pena. Los cerezos en flor dibujan un manto rosado que se abre hacia el horizonte. Entre sus ramas aparece el monte Fuji, coronado de nieve imponente. El murmullo de la gente se mezcla con la calma de la montaña. Avanzo despacio, saboreando cada instante de este camino que parece no tener prisa. No todos los días tenemos la suerte de realizar un paseo teniendo de fondo el monte Fuji y con este paisaje en plena floración del cerezo. Y recordando una de mis frases favoritas en El último samurái, reconocer la vida en cada sorbo de aire, en cada taza de té, en cada muerte que causamos. Ese es el camino del guerrero. Las líneas del paisaje se entrelazan, la pagoda escalonada, la montaña inmensa, el movimiento leve de los pétalos. Todo esto compone un paisaje de inmensa belleza. De nuevo, en la base de la pagoda, el ascenso quedó atrás. Frente al santuario, las puertas correderas se abren. Al fondo, una mujer con vestimenta ritual cruza el acceso en rojo y blanco. Su presencia aporta un gesto humano a la solemnidad del lugar. Dejamos atrás el santuario y la pagoda Chureito. El viaje continúa en tren, deslizándonos hacia un nuevo destino, mientras la jornada se transforma en recuerdo. Si te gusta el trabajo que realizo, puedes suscribirte y de esta manera poder apoyar mi canal para continuar aportando contenido de valor. Muchas gracias por tu apoyo. En la estación espero el tren que me llevará hacia Nagoya. Un nuevo trayecto, una nueva historia para empezar. Bueno, ahora vamos a ir a Nagoya y ahí ya vamos a cenar y descansar para prepararnos para el día siguiente. Estamos muy cansados, ha sido un día muy pesado, pero hemos visitado un montón de sitios, así que damos el día por concluido. Y en Nagoya, la ciudad se abre de noche. Las luces acompañan mi llegada, marcando el pulso de otra gran urbe japonesa. En un restaurante, la tradición convive con la tecnología. Los pedidos se hacen en una pantalla digital, pero el sabor sigue siendo tan humano como siempre.